Bienvenidos nuevamente, apreciables amigos expositores, que ustedes también ya tuvieron a bien darnos esas muy buenas intervenciones, en donde pues pudieron ustedes también, al igual que el ingeniero Francis Reyes, pues darnos mucho de ese conocimiento tan necesario para llevar a cabo este congreso, en donde básicamente estamos, insisto, fomentando mucha información para el bien de toda la humanidad, quizás particularmente a quienes se dedican al cultivo de la tierra, pero que al final todos nos aprovechamos tanto del alimento como del vestuario que se genera. Entonces, de nuevo, buenas tardes a cada uno de los expositores. Bienvenidos nuevamente. Se han pasado los días muy rápido, están ya en el tercer día de actividad. Muy bien. Pues el día de hoy yo tuve a bien, digamos, hacer como una especie de resumen de todas las preguntas y comentarios que nos hicieron. Entonces, vamos a hacer como quien dice una primera ronda. En esta primera ronda, yo le voy a pedir específicamente a alguno de ustedes, apreciables profesionales, que nos den la respuesta y va a quedar abierto para que un segundo de entre ustedes pueda complementar esta respuesta que el primero vaya a dar. Estas preguntas fueron básicamente recapituladas en base a la inscripción que nosotros realizamos. Y la pregunta que se hizo, y la puedo estar repitiendo a manera que no se nos olvide o que nos concretemos en ella, es: ¿qué piensas de la situación actual del uso del suelo y cómo está afectando su fertilidad natural? Dado a que uno de los principales aspectos que teníamos que cubrir era el hecho de la crisis esta de los fertilizantes, ¿no? Y cómo una tecnología como la DLM puede ayudarnos a mejorar este problema, ¿sí? Entonces, la pregunta que se les hizo a todos es, repito, ¿qué piensas de la situación actual del uso del suelo y cómo está afectando su fertilidad natural? Pues bien, de todas estas salieron muchas en común, y entonces yo voy a manera de una dinámica, poderles plantear a cada uno de ustedes la pregunta, y de los otros cuatro, pues quien tome la iniciativa en primer lugar, pues nos pueda dar un complemento a esa respuesta. Entonces, quisiera iniciar con el ingeniero Ernesto Lewin. Ernesto Lewin, pues tuvo a bien darnos el tema sobre suelos supresivos, y pues en esta primera ronda quisiera preguntarle, ingeniero, o hacerle llegar a usted mucho del sentir, porque son varias las inquietudes, pero dice acá: el suelo está siendo utilizado de manera excesiva o sobreexplotada. O sea, eso es lo que la mayor parte de las personas que se inscribieron al evento nos manifestaban, que el suelo está siendo utilizado de manera excesiva, sobreexplotada, y eso está afectando su fertilidad natural. Entonces, quisiera, si usted nos puede hacer un comentario al respecto, ingeniero Ernesto, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. La verdad es que hablar del suelo es hablar de un tema muy apasionante. A todos nos inquieta. Sentimos que hay mucho por hacer en este tema tan demasiado, podríamos decir, de un amplio concepto y de un amplio espectro, ¿verdad? Sí, yo diría que la sobreexplotación de los suelos nos ha traído precisamente a una disminución en su nivel de fertilidad, especialmente cuando no respetamos ciertas condiciones que el suelo nos pide, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, la alta rotación que debe de haber para mantener, digamos, básicamente una vida microbiana estable, en equilibrio, ¿verdad? Cada cultivo tiene su bioma. Digamos, cada cultivo explota ciertos microorganismos especiales. En la medida que nosotros, por ejemplo, dejamos que la actividad agrícola sea una actividad con poca rotación, estamos dejando de aprovechar parte de esa microbiota diversa, de esa población diversa que tenemos en el suelo. Lo decía precisamente Francisco, cuando él explicaba, ¿verdad?, que es importante, por ejemplo,
diversificar el suelo. Pretender, por ejemplo, llevar de forma específica algunos microorganismos no son suficientemente, pues no es suficiente, ¿verdad?, para poder recuperar un nivel de fertilidad que se ha perdido. Entonces es importante considerar la diversidad. En la diversidad está el éxito. ¿Por qué? Porque naturalmente el suelo está formado por un complejo diverso de microorganismos, ¿verdad? Lo sabemos todos. Y cada uno hace su trabajo específico, ¿verdad? Cada uno tiene su función. Entonces es bien importante entender que la sobreexplotación en alguna medida nos ha traído hasta donde vamos, ¿verdad? Es decir, no hemos respetado la naturaleza de nuestros suelos, las características que tienen nuestros suelos de poder ser realmente diversos siempre. Incluso hablaba de las vedas, ¿verdad? De una manera de recuperar niveles de fertilidad de nuestros suelos es, por ejemplo, hacer vedas, ¿verdad? Dejar los suelos en descanso, ¿verdad? Eso, por ejemplo, también es una práctica que se desarrolla en algunos países del mundo, ¿verdad? Israel lo hace demasiado, Israel lo hace bastante, ¿verdad? Desarrolla este tipo de actividades y eso les ha permitido a ellos, aún en el desierto, tener extraordinarios suelos, ¿verdad? Respuestas maravillosas en sus cultivos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué realmente la sobreexplotación es un enemigo fuerte de nuestros suelos, después de nuestros niveles altos de fertilidad en los suelos? Porque lamentablemente en la sobreexplotación, uno de los enfoques primarios es llevar una excesiva carga mineral para tratar de compensar precisamente esos rendimientos que muchas veces no logramos obtener, digamos, en nuestros suelos, que tal vez al inicio, por los niveles de fertilidad que eran tan buenos, no, pues se han ido desapareciendo. Entonces, una manera de compensar esos rendimientos muchas veces es, por ejemplo, llevar cantidades excesivas de sales y que en realidad dan respuestas de productividad, pero yo siento que la factura que nos cobra prácticamente en el tiempo el uso excesivo de esta carga mineral es excesivamente alta. Muchas gracias, ingeniero. No, pues cabalmente y por eso nosotros hemos mencionado algunas palabras, por así decir, claves a lo largo de este congreso. Y ahorita dentro de lo que usted está hablando de esa sobreexplotación, pues prácticamente lo que provocamos definitivamente es un desequilibrio. Perdemos la armonía, perdemos la esencia del suelo y como consecuencia, usted lo dice, estamos pagando desde ya facturas y si no le ponemos, como quien dice, un alto a esto, pues esa factura va a ser como que la de nunca terminarla de pagar, lamentablemente. Entonces, no sé si dentro de nuestros demás expositores tenemos alguien que quisiera tomar la iniciativa y poder dar un complemento a lo que muy bien nos indicó ya el ingeniero Ernesto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, ingeniero Francis. Sí, bueno, me parece la apreciación del ingeniero Ernesto muy acertada, ¿no? Quería complementar básicamente, lastimosamente, tanto los ingenieros como los agrónomos, que creo que hemos perdido un poco el sentido común en la agricultura. Y también hemos perdido un poco la sabiduría de nuestros campesinos, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Esa sabiduría de cómo ellos manejaban los suelos, ¿no? Y ese sentido común. Hoy en día, es una pregunta que en realidad cualquier agricultor y los ingenieros tenemos que hacernos. Si yo aplico un exceso de urea y aplico, no sé, seis aplicaciones de fungicida, insecticida, la pregunta es, ¿eso es bueno para el suelo? ¿Es bueno para el consumidor? ¿Es bueno para la salud del agricultor? Y la respuesta es no. Entonces, sabemos que estamos destruyendo el suelo y lo que estamos haciendo es un muy mal manejo. ¿Por qué? Porque hay que decirlo claramente, ¿no? Muchos de los agrónomos nos hemos convertido en vendedores de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, y nuestra intención es, cuando muchos ingenieros van a visitar a los productores, es venderle insecticida, fungicida. No nos preocupamos por la salud del suelo, sin saber que al final el daño nos estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Hemos perdido ese sentido común de cuidar nuestra madre tierra, de
cuidar al prójimo, de que va a consumir un alimento. En Perú, y quizás me voy a salir un poco del tema, pero en Perú existen dos agriculturas paralelas. Quiero dejar claro en esto. Existe la agricultura de agroexportación, donde Perú es líder, donde en estas fincas grandes ellos no usan productos de etiqueta roja. ¿Por qué? Porque estos productos, si bien no son orgánicos, algunos sí, otros no, pero van para Europa, van para Alemania, para Estados Unidos. Entonces, la agricultura grande de agroexportación usa insumos de baja toxicidad. Y luego tenemos la otra agricultura en Perú, que es la de consumo interno. El tomate que va para consumo interno, la fresa que va para consumo interno, la papa para consumo interno, donde se venden principalmente productos de etiqueta color rojo. En Perú se hizo un estudio el año pasado de 28 frutas y verduras, y de 28 frutas y verduras en Perú, y adivinen, más del 80% de esas frutas y verduras no eran aptos para consumo humano, por tener excesos en más de 500 veces dosis de agroquímicos en algunos casos. Entonces, el 80% no era apto para consumo humano, superaban la dosis permitida por la OMS para alimentos para consumo humano, porque les repito, es una agricultura para consumo nacional, donde hay un mal manejo de los suelos, y obviamente los problemas, los agricultores tienen problemas graves ahorita en los suelos. En las zonas de selva tienen problemas de acidificación. Entonces, al tener suelos ácidos, no voy a entrar al tema, estamos teniendo problemas de cadmio en cacao. El cadmio está disponible porque los suelos están acidificando. En costa, en la zona de costa, tenemos problemas de salinidad por el exceso de fertilizantes salinos, ¿no? En selva, en las zonas tropicales, tenemos fertilizantes amoniacales que son de reacción ácida, y entonces estamos bajando el pH del suelo y tenemos problemas de disponibilidad de nutrientes. Entonces, básicamente, la agricultura muchas veces se ha vuelto, o lo vemos al productor como una oportunidad de negocio, de venderle fungicidas e insecticidas. Nos estamos olvidando del manejo del suelo, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar eso, definitivamente tenemos que cambiar. Yo espero que en Guatemala sigas luchando, Ángel, y los productores sigan luchando por hacer una agricultura diferente, ¿no? Muchas gracias, Francis. Qué bien, no, muchas gracias. Los aportes, y yo estoy seguro, como bien decían ustedes que nos respondieron esta primera pregunta, digamos, que fue el fruto del resumen. De veras tenemos, aquí son varias hojas y las muestras así a la larga, ¿no? Son varias las preguntas o comentarios que las personas hacen. Y por eso yo creo que es enriquecedor. Yo creo que todo lo que nosotros podamos decir el día de hoy definitivamente es un gran aporte. Y de verdad les agradezco porque vean cuánta información podemos tener, si se quiere, a nuestra disposición. El gran problema, como decía el ingeniero Francis ahorita, pues incluso a nivel profesional y a nivel de productores, pues nos dedicamos a mercadear o a comercializar cosas que en determinado momento hacen daño, incluso en la propia salud humana. Yo hablaba con personas hace un momento donde yo les decía y le hacías esta pequeña reflexión, ¿cómo es posible? O sea, tanto es el mercadeo, tanto es la información que nos llega, que nos convencen a nosotros como seres humanos a consumir productos que incluso nosotros estamos conscientes que nos hacen daño, pero sin embargo los consumimos y hasta con mucho gusto, creo yo, ¿verdad? Estando conscientes que son dañinos para nuestra salud. Por eso esto que estamos hablando realmente no nos sentimos solos, enhorabuena, porque sabemos que hay muchas personas que están queriendo cambiar esta realidad, mejorando las condiciones del suelo para mejorar definitivamente el producto que ese suelo produce. Por eso mismo, dentro de comentarios que se nos hicieron, también nos decían, mire, el tema del monocultivo, ¿sí? Algunos mencionaban que el problema que está afectando también la fertilidad natural de los suelos es el hecho de trabajar monocultivo. También entendemos que en un país como Guatemala pues no tiene una extensión geográfica demasiado grande, pero eso lo complica. Entonces yo quisiera pedirle al ingeniero James, y siempre lo vamos a hacer con la misma dinámica, de poder hacer de que posterior a la intervención del ingeniero James
pues si alguien nos puede contribuir un poquito adicional al comentario que él haga, pues definitivamente será bienvenido. Entonces, acá nos decían, ¿cómo manejar el monocultivo a fin de poder aprovechar mi suelo por más tiempo? Sabemos que cuando trabajamos, por ejemplo, bajo condiciones de invernadero, pues tenemos siempre el mismo suelo, ¿sí? No tenemos chance de rotar el invernadero de un lado a otro, pensando en condiciones controladas. Pero también sucede en campo abierto. Las personas, ya sea porque en esa localidad se dedican solamente a ese cultivo, o el clima les permite únicamente tal vez ese cultivo, entonces no tienen mucho chance de rotación. Ingeniero, ¿cómo esta tecnología en determinado momento puede ayudarnos a que, aunque trabajando monocultivo, podamos tener, es como hicieron la pregunta, tener esa esperanza o esa, sí, digámoslo así, esa esperanza de tener de manera sostenible un buen rendimiento? Sí, ingeniero James, el tiempo es suyo, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues la tecnología de los microorganismos, del uso de estos, pues es una tecnología que brinda esa capacidad de resiliencia en el suelo. ¿Y por qué la brinda? Porque estos microorganismos, como yo lo decía ayer, ellos están constantemente trabajando por nosotros y están manteniendo de una forma natural, de una forma sustentable, las capacidades principalmente químicas y biológicas del suelo, y sobre eso también las físicas. Entonces, cuando nosotros la usamos, a pesar de que tengamos un monocultivo, tenemos a esta diversidad microbiológica en el suelo que contribuye a balancear la biota natural del suelo. Entonces, aunque posiblemente encontremos un patógeno en este monocultivo, este no va a poder expresar toda su patogenicidad, no se va a poder expresar porque va a estar suprimido por las diferentes formas de acción que tienen los microorganismos presentes aquí en esta tecnología. Hay, por antagónico, yo siempre lo he explicado, si uno va a una fiesta de jóvenes y hay reggaetón, los jóvenes están felices, pero solo con que se les encienda la luz, la cosa empieza a cambiar. Y no digamos si se les pone música, en caso así como Guatemala, les ponemos marimba y el joven pues ya no sigue bailando, se va a sentar y algunos seguirán bailando porque se van a adaptar. Entonces, lo mismo pasa en el suelo. Cuando nosotros tenemos la tecnología del EM, se mantiene ese equilibrio, ese antagonismo está ahí presente. Como ellos están ahí, los patógenos se mantienen, pero de una forma regulada. Entonces, esto sí nos permite que, a pesar que tengamos un monocultivo, nosotros estemos dándole un manejo sostenible al suelo. Nos reduce el uso de agroquímicos, nos reduce el uso de fertilizantes y esto nos alarga la vida de los suelos. Yo considero que sí es posible tenerlo, por decirles, un monocultivo que las ornamentales como la rosa es un cultivo que es semiperenne. Entonces sí le podemos dar manejo. Utilizando esta tecnología, sí estamos en constante readecuación de nuestros suelos y nos permite que esas regulaciones energéticas en el suelo sean balanceadas, menos uso de fertilizante, menor presencia de patógenos, y aunque tengamos, como vuelvo a repetir, estos están suprimidos, no se expresan en todo su potencial, y eso es beneficioso para nosotros, para nuestras plantas, porque están aprovechando su energía en otros procesos fisiológicos que ellas necesitan para un óptimo desarrollo, y es lo que nosotros buscamos. Entonces sí considero que, a pesar de que sea un monocultivo, usando esta tecnología nos permite a largo plazo manejar bien nuestros suelos, tanto que en algunos lugares el uso de la tecnología ha permitido reducir el uso de maquinaria pesada para mantener nuestros suelos, porque también la presencia de microorganismos en el suelo ayuda a propiedades físicas, como mantener los agregados del suelo.
Y esto es importante para otras propiedades como la porosidad, como la infiltración del riego. Entonces nos mantienen nuestros suelos más sueltos, porque es el trabajo que hacen los microorganismos y sobre todo que, como hablamos ayer, pues son el aliado perfecto para las plantas porque conviven con ellas, porque se necesitan, se necesita esa simbiosis. Los microorganismos solos no pueden coexistir en el suelo, necesitan un cultivo. Entonces, sí es posible manejar a largo plazo usando la tecnología de los microorganismos un monocultivo. Yo considero de que sí vamos a tener éxito. No sé si con eso pues respondo la inquietud de la persona que preguntó. Gracias, ingeniero. Pues yo creo que definitivamente sí, y son varias las personas que decían, porque esta pregunta se hizo básicamente como para, de alguna manera, también nosotros indagar qué es lo que la gente allá afuera está pensando, qué es lo que está sucediendo con el suelo. Entonces yo creo que está bastante amplio y eso, esta respuesta de alguna manera también le da como una especie de, insisto, de esperanza y de sostenibilidad, porque hay muchas personas que hacen fuertes inversiones. Mencionadas justamente el tema, por ejemplo, de las flores, y así habrán otros cultivos. Entonces dejo abierto también en este momento para ver si alguien más de nuestros expositores quiera complementar la respuesta del ingeniero James. Gracias. Ángel, permíteme, Claro, Alex, bienvenido. Bienvenido. permíteme complementar algo, ¿no? Algo que decía Jens. El tema de los microbios, sea monocultivo o cultivos de alta o muy extensivos, siempre los microbios van a ser la solución, ya que ellos son parte del suelo, parte de la vida de ese suelo, ¿no? Sin ellos no va a haber solución, he podido ver. Campos nuevos que nunca se sembraron, pero han sido muy soleados, ya tienen problemas ya tienen problemas en el manejo de los cultivos. Y si se agrega estos pesticidas, estos herbicidas o estos desinfectantes de semilla de inicio, automáticamente siempre va a haber una pérdida en los cultivos. Pero si tú los trabajas, campos nuevos, como he tenido la oportunidad y de aconsejar de usar los microorganismos eficaces, automáticamente he logrado ver que siendo un suelo nuevo, un suelo de mi zona que normalmente es el bosque seco, que han complementado y lo han hecho los llamados terrenos seriazos, que se han vuelto agrícolas y que automáticamente usando los microbios se logró triunfar, bajar dosis de nitrógeno y bajar las dosis de usos de agroquímicos, donde la gente se quedó sorprendida. Mira, en mi zona hemos tenido más de años atrás, unos 20, 30 años atrás, hemos tenido hasta 80,000 hectáreas de algodón por campaña. Ahora nomás tenemos un promedio de menos de 200 hectáreas. De eso lo hacen 100 agricultores de media hectárea, porque la costumbre de ellos es sembrar algodón. Pero como el precio lo deprime, el precio en 100 soles y bajó incluso a 80, la gente dejó de seguir sembrando, porque los costos eran completamente altísimos. Y más en esta campaña, en este año que subieron los fertilizantes. Entonces, en esta campaña que pasó, tuve la oportunidad de sembrar con un agricultor 8 hectáreas, que no hizo mi recomendación total, porque también él se encontraba un poco corto de dinero. Pero hizo casi un 70% de la campaña con nosotros y tuvo una campaña exitosa, donde él pudo ver que dobló la producción en cargas y que era fácil y rentable porque no había hecho mayores gastos de insumos
que él venía acostumbrado a hacerlo. Entonces, por ahí se ha abierto otra ventana de poder retomar nuevamente el algodón con un grupo de agricultores en mi zona, y sería para mí bastante saludable, y realmente para mí sería un gozo pues de que lleguemos a reflotar el algodón en Piura, ¿no? Que era la zona productora de algodón. Entonces yo te digo, los microbios van a ser la solución. Yo he visto este tema muy de cerca y he podido ver que costos de producción bajan mucho. Pero un tema de mí que hablaba antes, no sé, porque se me fue la señal, no pude escucharlo completamente. Alguien hablaba del tema de esto, de los negocios de la gente, de los vendedores, creo algo hablaban de los, dime si es verdad, no sé, de los vendedores de insumos agrícolas. Alguien tocó el tema, alguien habló, ¿no? Entonces, esos están en abundancia y era el negocio redondo. Yo le digo, matando a la gallina de los huevos de oro, nuestros agricultores. Ellos llegan, hablan y lo hacen ver al agricultor que hasta cierto punto no es muy preparado, siendo un agricultor de mucha experiencia, de toda su vida de trabajar en esto, y le meten un palabreo donde lo hacen comprar todos los insumos que él podría vender, que al final no le sirven nada. Entonces, esa es la parte negativa que tenemos de los ingenieros, de los que se dedican al tema de venta y que nos quieren comparar a los que vendemos, a los que distribuimos el EM. Y esa es la parte negativa que hemos tenido nosotros, pues, ¿no? De encontrar el tema de las malas costumbres de estas personas que llegan a negociar cosas de esta manera. La venta de insumos agrícolas, yo no sé por qué las autoridades, sabiendo que es un daño, lo siguen permitiendo, como en otros sitios ya no se hace. Creo que mismo Alemania ya no vende lo que mismo elabora, como Bayer, ¿no? Y seguimos nosotros en esa misma jarana de luchar con esta gente que sigue vendiendo lo mismo. Los microbios van a ser la solución y nada más hay que seguir adelante. Esa era mi parte, Ángel, que tenía que comentar. Gracias, Alex. Y fíjate que tu respuesta, pues prácticamente nos lleva a la siguiente pregunta y que justamente te la tenía asignada. Fíjate que, y comparto con cada uno de ustedes, estimados amigos que están en este momento conectados y quienes nos verán posteriormente, más o menos el 40% de las respuestas que nos dieron, digamos, en el momento de la inscripción, decía eso, que el suelo está mal por intoxicación total o por uso excesivo de químicos, tanto agrotóxicos como fertilizantes. Entonces, justamente tú acabas de mencionar ya algo de eso. Entonces, digamos, pero igualmente te hago la pregunta porque es el sentir de muchas de las personas que se inscribieron a nuestro congreso. Entonces, como quien dice, eso flota, está en el ambiente. Es como un secreto a voces, se dice, pero yo creo que no es sino con este tipo de actividades como con la que estamos ahorita y que ustedes nos están apoyando para reafirmar y saber que estamos caminando por un camino, valga la redundancia, pues que es el correcto, pero que, pues tú lo mencionas, imagínate que lleguemos a esos extremos, que los mismos países que producen los productos no los están consumiendo ellos, ¿verdad? Porque no cabe duda que han de conocer algunos detalles por ahí, pero sin embargo, y no es que nosotros nos pongamos en lucha, afortunadamente, no sé cómo sea por allá con ustedes en Perú, bueno, ya has mencionado algo, pero pasa algo parecido acá. Nosotros afortunadamente, como somos incluyentes, no excluyentes, ¿verdad? Porque creemos en el equilibrio y el equilibrio lo da una tecnología como estas. Pero tal vez para que tú termines con otro tiempito más, Alex, comentarnos algo más. Y fue justamente Francis quien comentó eso que tú decías cuando se hablaba de los negocios que llegan y venden un montón de cosas, etcétera. Pero cabalmente me llama la atención un alto porcentaje de las respuestas, y te lo vuelvo a repetir, decían ellos que el suelo está mal y su fertilidad está afectada por una intoxicación total, por uso excesivo de químicos, tanto agrotóxicos como fertilizantes, ¿verdad?
están acabando prácticamente con la vida natural del suelo, para que puedas continuar y complementarnos algo. Sí, es una realidad. El uso excesivo de fertilizantes químicos, con la baja población de microbios que tenemos, no tenemos la forma de cómo mineralizar, de cómo sintetizar para que lo pueda tomar la planta. Y con la escasez de materia orgánica, que la gente no hace la fertilización física porque ahora le agarró un poco la flojera, o porque alguien por ahí dijo, no lo pongas, o porque ahora las certificadoras en algún momento dicen, no lo uses fresco, sino úsalo lavado, porque tienes que compostarlo o lavarlo porque las sales te hacen daño. Bueno, por ahí Francis tiene un dicho que no me acuerdo, es bastante bonito, entonces no me acuerdo cómo lo dice él, pero el tema es este, ¿cómo vamos a usar nosotros un guano lavado? ¿Para qué? Es como si tú me dijeras que vamos a hacer una sopa de gallina y botamos el agua para comernos la gallina, ¿cierto? ¿Qué estamos comiendo? Si la esencia la estamos botando. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? Entonces la idea es casualmente usar esa esencia, esas sustancias, esas sales, esos minerales que pueda tener el guano, que es necesario para que la planta lo tome. No, que mucha gente tiene miedo que queme las raíces, porque sí las quema, pero ¿por qué las quema? Porque no hay la carga microbiana, no hay las defensas del suelo, de la planta, que son los microbios. En este caso los EM. Si yo aplico los EM, como lo dije ayer, de inicio, desde la preparación del suelo hasta mi siembra o mi trasplante, que son 100 litros de EMA que yo recomiendo en hortalizas, automáticamente yo tengo la solución de que esas aguas, esos líquidos que pueda botarme el guano de corral o la materia orgánica o la gallinaza que usan ustedes, que le llaman ustedes, no me va a causar ningún daño. Te lo aseguro, lógico, que ahorita me va a causar daño si no le pongo los microbios, lógico que va a tener daño, porque están totalmente disminuida esa flora bacteriana. Pero si yo le pongo las defensas de nuestro CM y le hago la colonización a ese suelo, las vacunas que nosotros decimos, automáticamente no nos va a causar ningún daño y va a apoyar a que las defensas de esa planta en forma natural funcionen y no nos causen ningún daño. Para comenzar, por acá tenemos mucho daño de fusarium y de nematodos, o el daño por las sales de los guanos, ¿no? Eso lo aseguro que es necesario ponerlo. Y señores que se dedican ustedes a este tema, los agricultores y los profesionales que están en este tema en este momento escuchando, por favor nada más recomendémoslo, hablemoslo con confianza y vamos a tener la seguridad de que donde hablemos sobre esto vamos a quedar muy bien, vamos a quedar muy bien. No nos vamos a sentir mañana por alguien que se moleste por haber hecho una recomendación de los microorganismos eficaces. Para mí es el aliado de todo lo que lo usan. Y el exceso de fertilizantes es bárbaro. Creo que ayer toqué el tema. Se usaba 6 bolsas de fertilizantes. A la vuelta de 25 años se está usando una barbaridad. ¿Qué es eso? Es la ambición de seguir obteniendo un producto, pero tan contaminado que cuando llega a nuestra mesa estamos matando, a nosotros mismos nos estamos matando. Pero como el que lo siembra o el que lo negocia no le interesa la salud del resto, a ellos le da lo mismo, es lo que le interesa es dinero. Entonces es bárbaramente malo, ¿no? Entonces, señores, para mí deberían ser regulados por alguien. Pues acá tenemos SENASA y lamentablemente, bueno, voy a decirlo, Francis me dice, no digas nombres.
SENASA no hace nada acá. Señores, no hace nada. Sabe de muchas cosas y aplica en momentos de cosecha un veneno para la mosca de la fruta. ¿Por qué no le aplica los EM? Pero aplica venenos. Lamentablemente ese es otro daño bárbaro que lo está haciendo a la contaminación, a los suelos, a la fruta. Y este año se han quejado muchas personas por el... Entonces, no tenemos el aliado, lamentablemente nosotros, estamos nosotros un poco huérfanos, pero creo que hay que seguir luchando y ya llegaremos al momento de convencer a alguien de que esta es una realidad, que se haga algo más sano. Gracias, así es. Gracias, Alex. Sí, definitivamente. Te felicito por esa valentía también, nos inspira también esa valentía. Y pues yo no sé si dentro de nuestros panelistas, a excepción del ingeniero Francis, que quizás tuvo algún inconveniente con la señal, quisieran complementar también algo de la respuesta del ingeniero Alex, que pues ha sido muy amplia y muy contundente también, ¿verdad? Yo creo que es bien importante entender que el exceso de fertilización mineral, como lo decía Alex, ha venido, por ejemplo, a impactar fuertemente en características químicas. Especialmente hemos visto, por ejemplo, una excesiva salinidad que ha venido, digamos, básicamente a levantar la conductividad eléctrica de nuestros suelos. Y a veces, por ejemplo, no vemos respuestas inmediatas de cambios como estos, como enmiendas de este tipo, porque no medimos esa variable. No medimos esa variable en el suelo, que es importante previamente evaluarla para poder establecer por qué ruta irnos. Por ejemplo, yo he tenido experiencias muy fuertes en áreas donde constantemente se les está diciendo a los productores que disminuyan, por ejemplo, su fertilización mineral. Pero como lo decía yo en la presentación anterior, lamentablemente existe una forma de interpretar la nutrición que es de una manera numérica. Es decir, mucha gente cree que en la medida que puede, digamos, establecer una cantidad determinada de cierto mineral, va a tener relativamente una respuesta en productividad equivalente a esa cantidad que está llevando. Por ejemplo, yo puse como ejemplo en mi presentación que aquí existe un concepto, por ejemplo, en cultivos extensivos como caña, por ejemplo, donde se dice 1 kilogramo de nitrógeno es equivalente a 1 tonelada de biomasa. ¿Por qué estábamos hablando, digamos, de hacer una relación de productividad en función de una dosis? Si sabemos perfectamente bien que la productividad está al final asociada a varios factores, ¿verdad? A un equilibrio sustancial del suelo. Y otra de las cosas que es bien importante entender es que, como decía Alex, y es cierto, las plantas lo que comen son iones en solución. O sea, no tienen la capacidad de poder absorber las cantidades industriales que estamos llevando al suelo. Entonces, ellas lo que hacen es sintetizan de forma práctica lo que necesitan. Y son precisamente los microorganismos los que se encargan precisamente de llevar de forma fácil esa comida, ¿verdad? A través de la solubilidad que ellos ejercen. Un elemento que es bien importante, que para mí sí es un denominador común que debe de existir en nuestros suelos, es carbono. Porque es el alimento primario de la cadena alimenticia de los microorganismos. Debe de haber suficiente carbono y debemos de buscarlo a través de materiales orgánicos que en determinado momento sean fáciles de digerirse en el suelo, que no tarden mucho, digamos, en el proceso de descomposición, sino que sean rápidamente asimilables. ¿Por qué les digo esto? Porque existe una práctica muy común en la mayoría de nuestros programas agrícolas de llevar, por ejemplo, ácidos húmicos al suelo. El gran problema de nuestros ácidos húmicos es que son de cadenas demasiado largas. Estamos hablando de
de moléculas que tienen hasta 1000 anillos de carbono. Y para que estos se puedan disolver y aprovechar de forma eficiente en el suelo, necesitamos tiempo. Entonces, hay que ir descubriendo en el camino cuál es el alimento que se convierte en el denominador común para estos microorganismos y que puedan sobrevivir de forma eficiente, ¿verdad? Entonces, yo sí siento que por ahí como que hay que ir buscando las alternativas. Yo creo mucho en grupos funcionales de cadena corta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son más fáciles de poderse desdoblar y los microorganismos se pueden, digamos, básicamente dedicar a hacer una aceleración inmediata de estos grupos funcionales, ¿verdad? El otro problema de los ácidos húmicos que se usa excesivamente en algunos programas agrícolas es que muchos de ellos son leonarditas, que vienen de lugares de minas de carbón, donde la solubilidad que tienen es excesivamente limitada. Entonces, ¿qué hacen las empresas que se dedican, digamos, a la producción de estos materiales? Es que los aceleran utilizando algunas sustancias, digamos, para tratar de solubilizarlos. Pero estas sustancias tienden a ser muy alcalinas. Entonces, suben demasiado el pH del material y cuando lo llevamos de regreso al suelo, lo que estamos haciendo es incrementando pH. Yo he visto suelos donde se usa excesivamente, por ejemplo, este tipo de productos y están prácticamente arriba de 7,5, llegando casi a 8, porque lo que usan en algunos lugares para, por ejemplo, solubilizar los ácidos húmicos son sodas, una especie de soda cáustica, ¿verdad? Para tratar de lograr, digamos, acelerar o solubilizar estos materiales. Entonces, pues yo siempre creo que hay que pensar en la sostenibilidad de los microorganismos y en realidad sí estoy de acuerdo en que se usen enmiendas orgánicas, pero que sean de rápida digestión, que sean de rápida aceleración, para que se logren mineralizar de forma inmediata. Muchas gracias, ingeniero Ernesto. Pues, insisto, gracias a Dios tenemos la oportunidad de decir muchas cosas que definitivamente están contribuyendo con la agricultura a nivel general, ¿verdad? Cosas que quizás a veces, tal vez, no sé, no se conocen, no se platican o que no estamos acostumbrados a escuchar, pero sin embargo, hoy estamos dando esta alternativa tan importante de solución a muchísimos problemas, como es la parte microbiológica contenida en el EM o la línea mejora en Guatemala, ¿verdad? Definitivamente hay mucho de qué seguir platicando y por eso quiero también, dentro de todo esto, de estas preguntas y comentarios que nos hicieron llegar, se habla mucho del manejo. Y por eso en este momento espero que todavía se encuentre por ahí nuestro expositor, bien, el ingeniero Ovidio Rabinal. Aquí nos hablaban mucho porque que no hay manejo, que no hay conservación, que hay poco uso de la materia orgánica o de materias orgánicas sin descomponer. Entonces también esto le ha dado oportunidad por un lado, al aparecimiento o tal vez al crecimiento de alguna manera de plagas y enfermedades. Entonces, ingeniero Ovidio Rabinal, cabalmente dentro de muchas de estas preguntas se nos dice ahí, voy a tratar de integrarle como dos preguntas al mismo tiempo. Tanto, por un lado, que las plagas y enfermedades, pues por las malas prácticas agrícolas y del mal manejo del suelo, pues se les están dando mejores condiciones. Y eso es también la lucha que hoy tiene cualquier productor, muchas veces ahí sí que de luchar contra lo que posiblemente él mismo está propiciando. Y también el tema del manejo, pues en general del suelo, tanto en tema de estructuras de conservación, que eso es algo, pues sí, importante, pero de igual manera también es importante darle vida a esas estructuras de conservación con el buen uso de materia orgánica, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos comentara esto, derivado, ingeniero, del mal manejo en general, tanto físico como biológico, digamos físico, si yo lo dijera ahorita con el tema de estructuras de conservación de suelo, o sea, tanto esa parte de no manejo del suelo, como también del uso de una mala materia orgánica, pues hemos dado también condiciones favorables para que el suelo de alguna manera también esté perdiendo no solo su fertilidad natural, sino las condiciones adecuadas para poder producir
no importa el cultivo. Ingeniero, le dejamos el espacio. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos presentes. Y de todo lo que se ha platicado, pues hay algo muy importante que hay que tratar la manera de recapitular. Entonces, yo creo que aquí el concepto está de que muchas veces tenemos un suelo que es fértil y nosotros lo volvemos improductivo. Lo volvemos improductivo por los mismos prácticas que nosotros hacemos en el suelo, como ya decían nuestros colegas hace un ratito, el mal uso de los fertilizantes, el excesivo uso de productos agrotóxicos, y todo eso hace que un suelo sea improductivo. Igual no hacemos prácticas de conservación de suelos, no hacemos, aparte de eso, tampoco nos olvidamos la parte más importante, que es el material orgánico. El material orgánico realmente, como decía en mis días anteriores, que nuestro material, todo material tiene que tener materia orgánica para considerarse un suelo. Entonces nosotros realmente a veces solo lo que tenemos ahí ya es un sustrato. Ese sustrato, lógicamente hay que volverlo productivo. Entonces nosotros tenemos que hacer una aplicación de material orgánico todas las veces que sea necesario, porque eso es algo que no es constante. Quiere decir que si yo apliqué hoy materia orgánica, voy a aplicar hasta dentro de 2, 3, 4, 5 cosechas, ¿no? Si no es bien, tiene que haber microorganismos eficientes. ¿Por qué? Porque la materia orgánica en realidad, ahí está todo, la fuente principal de carbono. Ahí está todo. Entonces, nosotros entre más material orgánico tenemos, los microorganismos van a trabajar al 100%. Al 100% porque ellos van a tener comida. Ellos tienen comida. Entonces, cuando ellos tienen comida, entonces van a hacer su función dentro del suelo, que es, entre todo, es la liberación de muchos nutrientes. Hay que acordarse que con la aplicación de productos químicos y todo eso, modificamos nosotros el pH. Cuando el pH es ácido, bloqueamos varios elementos. Entonces, estos microorganismos realizan esa función. Los microorganismos, ellos no sencillamente liberan todos esos cationes, esa forma, esa nutrición iónica que la planta necesita. Entonces, por eso decía yo, si tenemos material orgánico, tenemos microorganismos, entonces estamos combinando, tenemos los obreros, que serían los microorganismos, pero también tenemos que tener alimento. Entonces, ahí donde nosotros no tenemos que descuidar tanto los microorganismos, también como la aplicación de material orgánico. Pero en realidad debe ser un material orgánico ya muy estabilizado, o sea, estamos hablando de un material donde lo que tenemos son sustancias húmicas, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que nuestro suelo, que nosotros lo hemos vuelto improductivo, entonces lo que queremos hacer ahorita es volverlo a ser productivo. Entonces, para ello tenemos que aplicar nosotros todas las prácticas necesarias, desde la conservación del suelo, mantener la fertilidad a través de los microorganismos, la aplicación de material orgánico y todo lo que hay que hacer en las enmiendas del suelo, porque de otra manera ese recurso lo hemos vuelto improductivo. Entonces, muchas veces decimos, nuestro suelo ya no produce porque nosotros también la volvimos de esa manera. Entonces, eso es en cuanto a la pregunta que se me hizo. Entonces, si hay algo que no pude captar, pues me pueden formular la pregunta. Gracias, ingeniero. No, yo creo que muy bien enfocada. Realmente, si nos damos cuenta, ingeniero, de apreciable concurrencia, pues hasta cierto punto lo que hemos dejado de hacer son cosas sencillas. ¿Ya? Y como que nos hemos volcado a hacer cosas hasta cierto punto mucho más complicadas y con costos muy altos.
Entonces, yo creo que cabalmente, tomando en cuenta su respuesta, ingeniero, pues se ha mencionado a lo largo de estas conferencias muchas de las cosas que nuestros abuelos hacían antes. Los abuelos han salido aquí en varias oportunidades, se ha mencionado, pues, puesto que antes se hacían labores, insisto, quizás sencillas, pero en esa sencillez estaba realmente un buen manejo. Ya lo decía usted, el tema de la conservación del suelo, en una de las conferencias que tuvimos, pues se nos decía cuántas miles de hectáreas se perdían solo por el efecto de la erosión. Estamos perdiendo suelo, estamos perdiendo materia orgánica, estamos perdiendo también nutrientes, minerales. O sea, prácticamente las 3 M's del suelo ante la erosión, pues prácticamente son muy vulnerables. Por lo tanto, entonces, por eso decía acá en todos estos comentarios, el poco o casi ya nada de manejo es también uno de los problemas que está causando estos problemas de baja fertilidad y de la conservación del suelo en su dinamismo, porque muchas veces también podemos conservar el suelo, o sea, físicamente está allí a la vista, lo tenemos ahí, no, está ahí, pero prácticamente en calidad de sustrato, otros podríamos decir ya como un ente muerto, un ente improductivo, y me llamaba la atención ahorita cuando justamente decía de que, pues, como que nos hemos vuelto especialistas en echar a perder las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante reactivar. Aquí es donde el Congreso, que se basó, si se quiere verlo de esta manera, desde de esa palabra, que por sencilla que parezca, pero cuando ya hemos mostrado varias veces la definición, es volver a que funcione algo. ¿Vale? Tenemos que reactivar ese suelo para que lo que vayamos a hacer con él a futuro funcione. Pero quería yo ahora sí hacer algunas preguntas un tanto, bueno, igual preguntas que nos hicieron llegar. Y esta es para el ingeniero Alex Castañeda. Dado que en su intervención algo mencionó también y quizás de ahí vino la pregunta, ingeniero, en cuanto al problema de la caída de flores. En limón, pues, pero igualmente esto puede ser un problema muy común en cualquier cultivo, ¿sí? Nosotros hemos estado hablando de todo lo importante que es tener el suelo equilibrado, pero como se nos hace llegar a este tipo de preguntas puntuales, pues quisiera, ingeniero, si usted nos puede mencionar acá cómo también usted ha visto la respuesta utilizando una tecnología como la del EM contenida en los productos de la línea Mejor acá en Guatemala, cómo este problema se puede disminuir, ¿ya? Quizás esta pregunta pues pueda ser un poquito más de menor tiempo necesario, si fuera tan amable, ingeniero. Ángel, yo siempre en campo, cuando hablo con los agricultores, yo pongo ejemplo a la mujer. Bueno, y me disculpan en algún momento si hay alguna dama, pero lo pongo como ejemplo porque fíjate, dicen, abortó el limón, abortó el mango, que abortó la palta, que abortó no sé quién, y todos le echan a bordo la culpa, que no, que así es el cultivo, porque hacía mucho frío, porque hacía mucho calor, le ponen peros, y eso te lo ponen los vendedores de agroquímicos, bueno. porque ellos tienen la solución. Ellos te dicen al toque, ponle calcio boro para que no se te caiga la flor. Esa es la mecánica que hay por acá, ¿no? Ella en Guatemala debe ser de otra forma, pero calcio boro le agarró camote y te colocan barbaridades de calcio boro. Pero yo te pongo un ejemplo de mujer. ¿Por qué la mujer? Si la mujer está mal alimentada, si está mal nutrida, y en algunos casos tuviese algunas otras deficiencias, por decir diabetes, colesterol, si la comienzas a tener los controles suficientes, pues la mujer da luz. Dijo, acá en mi tierra dice, pare. Es normal, pero la cuidas. ¿Y qué es lo que estás cuidando? Una buena alimentación, su buena salud, su descanso, todas esas cosas.
Entonces, si le estás dando una buena alimentación, no está comiendo chatarra, se supone que la flora bacteriana, o sea, los ácidos gástricos, que son un conjunto de microbios, es lo que están ayudando a la vida sana de nuestro cuerpo, sea hombre o sea mujer. Porque nuestras enfermedades comienzan porque se malogran los ácidos gástricos, que son los microbios. Entonces, en el caso de las plantas, ¿nosotros qué hacemos? Si vamos a comenzar por elevar la flora bacteriana, como yo le digo, de inicio, yo recomiendo 100 litros de EMA, que mucha gente dice, pero muchos 100 litros de EMA, que son 5 litros de EM para nosotros activados, vienen a ser 100 litros de EMA, desde la preparación hasta la siembra o trasplante de cualquier hortaliza o la colonización de cualquier frutal con 7 litros, sea banano, sea cacahuate, sea limón, mango, café, cacao. Automáticamente, si tú tienes una planta bien nutrida, se puede decir, con una buena fertilidad, una buena fertilización biológica, y de hecho, acompañada de su buena fertilización física y química, no vas a ver caída de flores. Eso es un mito de lo que está sucediendo por el exceso de uso de agroquímicos. Eso yo lo vengo viendo. No hay caída de flores. Y el cuajado y el llenado de la fruta es diferente. Es por eso que yo ayer le hablaba a ustedes del racimo de limones, del racimo de mangos, así como el racimo de uvas, que es excelentísimo. Esto no sucede de las caídas de flores y de fruta. ¿Por qué? Porque no va a haber la flora bacteriana que falte. Si nosotros ponemos nuestra defensa, que es la flora bacteriana, en este caso los EM, automáticamente tenemos asegurado una buena floración, un buen cuajado, un buen llenado, un buen crecimiento de fruta y que esa fruta tenga duración en anaquel. Nos va a durar en anaquel. Va a durar tiempo y así tenemos ejemplos de mucha fruta que no la han podido exportar, la han tenido en contenedor refrigerada, lógico, en temperatura adecuada y la han podido vender pasado mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque había sido tratada desde inicio con el EM. Correcto. O sea, nosotros tenemos la seguridad de que esto va a funcionar siempre y cuando tengamos el inicio del uso con el EM. Aquí no hay el que aborte o que se caiga la flor. Algo más te iba a decir, sino que se me fue, realmente las cosas que no estamos viendo ahorita es porque estamos pensando en lo convencional. La gente trabaja en forma convencional. Y si nosotros retrocedemos hacia una agricultura de los 60, 70 años atrás, nuestros abuelos producían muy bien. Y producían muy bien, lamentablemente no había mercados porque no había las poblaciones de ahora. Y si tú comienzas a mirar esas casas o esos jardines donde hay jardines con flores como rosas, o comienzas a ver por ahí una planta que fue de uva o de guanábana o de mango o de limón, donde la señora, la dueña de casa, no le pone ni un gramo de fertilizante, nosotros decimos acá urea, no sé cómo le dirán allá, urea o sulfato de amonio o nitrato, no le pone fertilización química, solamente a veces nomás le pone el riego y más riego, más no le he puesto ningún químico. ¿Y cómo producen? Si eso fue lo que dijo, nos pusieron la fruta al creador, para no ponerle nada, sino que esos han sido los inventos de un grupo de gente que ha querido pues hacerse de dinero. Y lamentablemente lo que ha ido muriendo es la flora bacteriana. La flora. Nada Gracias. más. ¿Cómo no? Gracias, Alex. Interesante. Y por eso estos temas dan para mucho tiempo y te agradezco ahí. Y sí, creo que con las debidas, como tú dices, pero
Quedó muy bien claro la explicación. Y dentro de eso, prácticamente, Alex, caemos al tema del equilibrio. Y otro aspecto muy importante, la raíz es el órgano especializado por medio del cual las plantas se alimentan. O sea, eso de inundar muchas veces por los follajes con nutrientes tampoco no es. Y tú lo decías, creo que fuiste tú quien dijo, pues tenemos una arma poderosa. Son los microorganismos contenidos en LM, en la línea mejora que nosotros manejamos en Guatemala. Muchas gracias, Alex, por tu respuesta. Y para ir avanzando, ingeniero Rabinal, hoy con usted, aunque ya ha abundado sobre esto, quisiéramos de manera nuevamente tal vez un poquito más amplia o complementar lo que usted ya mencionaba, pero se menciona mucho el tema de la materia orgánica, ¿sí? Entonces, que usted nos dijera ya un poquito más específico en cuanto a cómo ayuda a mejorar la eficiencia de los nutrientes, o sea, de los fertilizantes. Entiéndase que ahora pues tenemos que hacer un uso más, más eficiente de ellos también, porque los costos, el acceso incluso, porque la disponibilidad no de ahorita resulta que parece que hay hasta problema de abastecimiento con algunos nutrientes, entonces, pero el suelo reactivándolo, ahí están. Ahora, puntualmente, ingeniero, entonces, ¿cómo es este rol de la materia orgánica específicamente en cuanto a, digamos, a esa retención de los nutrientes o de los fertilizantes para su mejor aprovechamiento por parte de las plantas, de las raíces de las plantas? El principio principal es de que la materia orgánica en sí tiene una carga negativa. Entonces, al tener una carga negativa, lógicamente, todos los nutrientes presentes en el suelo y lo que se puede aportar, entonces la materia orgánica hace la función de retención, especialmente de los cationes. Estamos hablando de calcio, de magnesio, potasio, estamos hablando de esos cationes, entonces prácticamente son retenidos por medio de la materia orgánica, porque tiene también, aparte de las arcillas, también la materia orgánica tiene una carga negativa. Entonces, a través del proceso del cambio catiónico, entonces estos elementos son retenidos y posteriormente liberados, ¿verdad? Eso puedo llamarle yo una liberación química, pero también hay una liberación biológica, especialmente funciona en lo que respecta a nitrógeno. Hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad de nitrógeno que puede aportar la materia orgánica está en forma de nitratos, en forma de amonio. Entonces, estas dos formas, el nitrato, ya sabemos su carga negativa, entonces no prácticamente está en la solución del suelo, pero la parte de otra forma de nitrógeno como el amonio, entonces es prácticamente retenido. Entonces, la materia orgánica tiene la función de liberar los nutrientes a través de la liberación química, especialmente de nitrógeno, no, perdón, de todos los cationes, una liberación natural, si lo podemos llamar así, especialmente de nitrógeno. Entonces, y otra cuestión muy importante también que la materia orgánica, entonces, lo que hace también es que la temperatura del suelo no cambia tan repentinamente, porque en época de invierno, porque la materia orgánica lo que hace es tratar de mantener cierta temperatura en el suelo, igual que en época seca, en época de calor, entonces ahí sucede lo contrario, refresca un poco el medio. Entonces, cuando no hay materia orgánica, entonces los cambios bruscos de temperatura se dan en el suelo. Y la otra función, para tomar bien la pregunta, es que siempre los materiales que están en el suelo y que nosotros podemos aportar pueden ser retenidos y liberados a través de la materia orgánica. Y también como otro concepto, aparte de eso, es de que con la aplicación de todos los microorganismos, nosotros pues prácticamente a través de la materia orgánica igual. Entonces, lo que estamos haciendo también, estamos haciendo un sistema radicular bastante amplio, bastante grande, bastante abundante, digámoslo así. Y este concepto es bastante bueno porque hay que acordarse que el 88% al 90% de todos los nutrientes entran a través de la raíz.
Entonces, ese es el medio, digamos, lo que nosotros tenemos que cuidar bastante es la parte baja de la planta. La parte aérea, lógicamente también hay nutrientes que van a entrar, pero estamos hablando de un 10%, un 12%, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de mantener la materia orgánica para que tengamos nosotros también, ya con la ayuda de los microorganismos, tener un sistema radicular bastante abundante para que todos nuestros nutrientes pues sean totalmente, que entren por esa vía. Interesante, ingeniero, muy amable. El día de ayer tuvimos a bien tener una pregunta y creo que aprovechó a preguntarlo, pero todos, como es un tema medular, pues le pediría al ingeniero Yurandir que nuevamente nos aclarara o más bien pudiera repetir en todo caso el concepto que gira en torno a los biofertilizantes y cómo estos nos ayudan a dosificar menores cantidades de fertilizantes. O sea, ya algo se está diciendo, todo esto es una sumatoria, enhorabuena, todo suma, cada una de las respuestas van sumando, pero como existen ya conceptos, ¿verdad?, más específicos, como el tema ahora de biofertilizantes, ayer, tal vez retomando algunos datitos de los que usted nos comentó, ingeniero, en cuanto a la cantidad de fertilizante que podemos bajar cuando existe un acompañamiento de los microorganismos como los contenidos en mejorasuelo. El tiempo es suyo, ingeniero. Gracias. Bueno, vamos a ir por pasos. Bueno, biofertilizante. Esta es una combinación de un cóctel de microorganismos o puede ser incluso un solo microorganismo con una porción mineral. Un fertilizante no podría, bueno, habíamos hablado de una marca como el Mejora Foliar, que contiene cierta cantidad de fertilizante y microorganismos. El biofertilizante es eso, una mezcla de fertilizante más microorganismos. El compostar la materia orgánica con microorganismos proporciona la cantidad de nutrientes que tiene la materia orgánica, que no es mucha, más la carga biológica propia de la materia orgánica, más que fue enriquecida con microorganismos eficientes, en este caso con mejora compost. Eso es un biofertilizante, que tenemos un producto que contiene microorganismos y una porción mineral. Esa es el concepto más básico de un biofertilizante. Para llegar a ser un biofertilizante para la industria, pues no es fácil, porque se tiene que saber qué tipo de microorganismo tenemos. Hay microorganismos que son muy buenos para mejorar las capacidades biológicas del suelo, pero que podrían generar un problema para el ser humano. Como, por decir, las pseudomonas son muy buenas solubilizadoras de fósforo, pero pues, son un problema para nosotros como ser humano. Entonces, hacer un biofertilizante para que salga al mercado lleva años de estudio y validaciones ante el organismo que rige la normativa de biológicos. En este caso, en Guatemala, pues nos rige el MAGA. En Perú, pues seguramente SENASA, dijo el ingeniero Alex. Pero eso es buscar una combinación de un microorganismo más eso es biofertilización. Es un concepto, es una técnica que se está usando con bioestimulantes únicamente, lo que nos brinda la porción biológica. Únicamente eso es bioestimulante. ¿Por qué bioestimulante? Estimula la producción, estimula la vida, es un factor que va a estimular, va a mejorar el rendimiento. Entonces ahí es donde hablaba yo ayer, que el bioestimulante puede tener microorganismos que son probióticos, algunos como ácidos carboxílicos, como ácidos orgánicos leves,
como auxinas, como giberelinas, como aminoácidos, proteínas, vitaminas. Eso es un probiótico. Produce para la planta aquello que la planta necesita. Y existen en los bioestimulantes también prebióticos. Estos son organismos que procesan insumos para mantener viva la comunidad biológica. Entonces, este es un prebiótico. Los probióticos son los que proveen a la planta de lo que necesitan, y el prebiótico, el que provee a los organismos, a los microorganismos de lo que necesitan, para que puedan coexistir, porque ellos también necesitan ciertos compuestos orgánicos para poder estar en el suelo, de lo contrario no podrían subsistir. Y estos bioestimulantes, hay otros microorganismos que son simbióticos, que son capaces de darle a la planta lo que necesitan, y ellos son capaces de proporcionar sus propios insumos. Pero en síntesis, un biofertilizante es aprovechar las bondades que nos da un bioestimulante más una porción mineral, y ahí podemos encontrar diferentes formulaciones en el mercado. Yo personalmente ahorita no les podría decir una, pero los bioles que se hacen con cáscara de arroz, que con harina de pescado, que con materia orgánica, y que echamos agua y que echamos microorganismos y ahí hacemos un té para hacerlo foliar, eso es un biofertilizante. Lleva microorganismos, lleva fertilizantes. ¿Qué tenemos? Le proporcionamos a la planta un doble tratamiento, un tratamiento biológico que va a suprimir enfermedades, que va a mejorar muchas de las propiedades químicas del suelo y por ende las biológicas, pero que también va a aportar esa porción mineral que necesitamos para que la planta crezca. Pero lo que yo les decía ayer, siempre tenemos que tener cuidado en proporcionar solo el fertilizante que realmente necesitemos. De repente hay un biofertilizante que tiene magnesio y azufre y nuestro cultivo no lo necesita. Igual no lo debemos echar, porque estaríamos echando una cantidad mayor de lo que nuestro cultivo demanda, desequilibramos nuestro suelo y eso va a producir dificultades para que algunos nutrientes estén disponibles. Entonces también debemos saber qué biofertilizante vamos a utilizar. No sé si fui claro o hay alguna duda. No, gracias, ingeniero. Yo creo que está bastante claro. Lógicamente, el ingeniero Alex hace momentos decía también que muchas veces estamos acostumbrados a lo convencional. Entonces, este tipo de terminología no es que sea imposible, no es que sea difícil de aprender, no, todo lo contrario, simplemente nos tenemos que ir socializando o acostumbrando, y sobre todo una vez teniendo el conocimiento tenemos que aplicarlo. Entonces yo creo que nos ha quedado bastante claro, y sobre todo ayer fueron muy contundentes sus números estadísticos, en donde claramente se decía que pues según los cuadros de análisis de varianza y todas las pruebas de medias y todo lo demás, que estadísticamente valida de que incluso con un 50% de fertilización en comparación al total, acompañado de microorganismos contenidos en mejora suelo, pues prácticamente estadísticamente fueron iguales. Entonces, yo creo que todo eso viene a complementar muy bien, o sea, no, estamos hablando cosas que por experiencia, como el ingeniero Alex nos contó un montón, pero que también validadas estadísticamente, como por la conferencia que usted nos brindó ayer, yo creo que queda bastante claro. Muchas gracias, ingeniero, por su aporte. Quisiera ahora continuar y prácticamente terminar esta ronda con el ingeniero Ernesto Lewin. Ingeniero, usted nos habló de un tema también, como podríamos decir en términos de concepto, supresivo. Nos habló de un tema de suelos supresivos. Entonces, ¿cómo definiríamos, digamos, en palabras, por así decirlo, sencillas, lo que es un suelo sano y qué tan parecido es entonces a un suelo supresivo?
porque pues para irnos adaptando, digamos, a todo este tipo de conceptos y que en esa misma adaptación, ingeniero, yo creo que están los objetivos de este congreso, trasladar esta información, este conocimiento y donde, pues incluso yo estoy seguro, y aquí por aquí cerca tengo algunos textos que no cabe duda que para lograr aprender todo esto y digerirlo de mejor manera, pues definitivamente también nos tenemos que poner una tarea de lectura. Sin embargo, ingeniero, pues su tema fue muy interesante y eso, pues de alguna manera generó este tipo de preguntas. Entonces, quisiera aprovechar, ingeniero, para molestarlo nuevamente en que usted nos amplíe. Nosotros hemos manejado mucho el tema de suelo sano, pero usted lo enfocó también como un tema de suelo supresivo. Quisiéramos, ingeniero, digamos, cómo hacer esa amalgama entre esos dos conceptos que prácticamente van dirigidos hacia lo mismo. Por favor, ingeniero. Sí, bueno, parte de lo que voy a explicar acá ya se habló a través de los diferentes expositores. Sin embargo, un suelo supresivo es aquel suelo que básicamente está en equilibrio. Son aquellos suelos donde la presencia del patógeno no consigue condiciones ideales para establecerse o persistir. Y las características de estos suelos pues son básicamente una alta tasa de actinomicetos, un elevado potencial, digamos, del metabolismo de agentes vivos necesarios para una alta productividad de los suelos. Dentro de estos suelos tenemos básicamente una población muy diversa de microorganismos, especialmente los que ya se conocen como hongos, bacillus, pseudomonas, streptomyces, levaduras. En resumen, son aquellos suelos que se encuentran en equilibrio, integrando todos los grupos funcionales, ¿verdad?, que existen. Y por sus hábitos de cada uno de esos grupos funcionales, estos se clasifican en celulolíticos, amilolíticos, lignololíticos y fijadores de nitrógeno. Los celulolíticos, como su palabra lo expresa, son aquellos microorganismos que pues básicamente hidrolizan en forma fuerte la celulosa. Los amilolíticos son aquellos que pues hidrolizan fuertemente las amilasas. Los lignolíticos son aquellos que básicamente hidrolizan en forma fuerte las ligninas, y los fijadores de nitrógeno pues ya sabemos que pues, son los que toman el nitrógeno atmosférico en forma fuerte y lo digamos, transforman de un nitrógeno orgánico a un nitrógeno asimilable, como amonio o nitrato. Hace un rato explicaba ahí la persona que pues habló, el ingeniero que habló anteriormente, respecto a los beneficios de una buena biofertilización. Yo creo que también una buena biofertilización, agregándole, digamos, un poco a lo que el ingeniero estaba explicando, también es poder, digamos, aprovechar de forma eficiente aquellos fertilizantes que no han sido, por ejemplo, de forma fuerte disponibles en la planta, que se retienen mucho en la arcilla por las características químicas de los suelos. Cuando tenemos pH muy ácidos, ¿verdad? En su defecto hay presencia de aluminio, hay presencia de manganeso y esto se retiene, como el fósforo, por ejemplo. Estos microorganismos son los que realmente hacen el trabajo de biofertilización, son capaces de poder, digamos, extraer parte de estos materiales. Entonces, la riqueza de un suelo de esta naturaleza es que si nosotros lo conservamos, es decir, le damos un manejo bastante adecuado, vamos a poder realmente hacer digamos, una constante vigilancia de los minerales que en determinado momento tenemos en cantidades suficientes y que no va a haber necesidad de estarlos llevando en cantidades de exceso. Por ejemplo, yo siempre he dicho que definitivamente en un programa de nutrición debemos de examinar bien qué tenemos y qué no tenemos, ¿verdad? Y a veces lo que sucede es que nos convertimos en operadores de aplicaciones de fertilizantes sin medir de forma eficiente verdaderamente lo que el suelo ya aporta. Entonces yo sí creo que en un suelo que en este caso es supresivo, tenemos características extraordinarias que nos permiten poder realmente manejar una población diversa.
¿verdad? Si son capaces estos microorganismos de desdoblar, digamos, amilasas, celulosas, glucosas, pues les es mucho más fácil también hacerlo, por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, de solubilizar compuestos minerales, ¿verdad? Eso es bien importante observarlo. Y como les decía yo, existen ahora mecanismos que nos permiten ver el nivel de eficacia que estos microorganismos biofertilizantes son capaces de desarrollar. Uno de ellos es que ahora hay un método fácil de poder, digamos, llevarlo previamente a un laboratorio y poder determinar si son capaces de solubilizar fósforo. El método se llama Agar-Pikowskaya, que básicamente es un método que nos puede servir para saber realmente si la vocación de estos microorganismos es solubilizar fósforo, solubilizar potasio, ¿verdad? Extraer, por ejemplo, fósforo tricálcico, que es una forma muy difícil de poder llevar fósforo a las plantas. Extraer, por ejemplo, digamos, básicamente un fosfato de aluminio, que también es muy difícil llevarlo a la planta, ¿verdad? Hacer, por ejemplo, el trabajo que muchas veces solo con una enmienda orgánica inerte es imposible de poder lograr esto. Estamos acostumbrados a que ya cuando tenemos estos grandes problemas, llevamos grandes cantidades de sulfato de calcio o llevamos grandes cantidades de enmiendas cálcicas y ellas por sí solas no son capaces de poder realmente hacer esto. Es decir, sabemos perfectamente bien que los ávidos y los específicos para hacer este trabajo son estos microorganismos que están precisamente inmersos en estos suelos supresivos, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de los suelos supresivos? Cuando hablamos de, por ejemplo, microorganismos como bacterias nitrificantes que son capaces de poder, digamos, llevar nitrógeno en cantidades extraordinarias a la planta, pueden llevar hasta arriba del 50% de ese nitrógeno y que permiten que podamos disminuir esa carga mineral, digamos, de nitratos en nuestros suelos, ¿verdad? Que eso ya se hace en muchos lugares, ¿verdad? Y con muchos cultivos podemos reducir enormemente esa carga. Además de que son capaces de poder realmente llevar estos microorganismos cantidades suficientes de nitrógeno, ¿verdad? A la planta. Tenemos otros que dentro de ellos están, que para mí son importantes también observarlos, que son otros microorganismos de vida libre, como el Azospirillum brasilense, que aparte de ser verdaderamente una cepa, un microorganismo que es capaz de fijar nitrógeno, puede llevar también en cantidades muy reguladas a la planta ácido indolacético, ¿verdad? Podemos llevar ácido indolacético, podemos llevar básicamente, digamos, auxinas, que son, por ejemplo, es una hormona importante que nos puede ayudar mucho a evitar problemas de desequilibrio hormonal en la planta, porque hace un rato se hablaba de la pérdida de flor, del aborto. Muchas veces el aborto también está asociado a un desequilibrio hormonal, el cual muchas veces de forma, por ejemplo, convencional no es capaz de resolverse a través de la aplicación de un mineral como calcio-boro, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, si sabemos que estos microorganismos también son capaces de poder, digamos, sintetizar hormonas, ¿verdad? Que fitohormonas, ¿verdad? Que son las que la planta necesita. Entonces, vamos a lograr verdaderamente evitar ese problema, digamos, que nosotros vemos en muchos cultivos, ¿verdad? La pérdida de flor. Y es por un desequilibrio hormonal. La gran mayoría de veces eso pasa, ¿verdad? Debemos de estar pero bien atentos a las etapas fenológicas de cada cultivo y considerar, por ejemplo, previo al momento de una etapa, digamos, de floración, hacer una buena nutrición con nutrientes y también con microorganismos que ayuden mucho, digamos, a hacer este tipo de síntesis en el suelo para la planta, que ayuden, por ejemplo, verdaderamente a reducir de forma fuerte, digamos, esta condición de aborto, ¿verdad? Muchas veces el aborto se da porque nosotros llegamos ya muy tarde, por ejemplo, a resolver un problema, digamos, de necesidad nutricional. Almacenamos el nutriente de forma ya tarde. ¿Por qué? Porque la planta, antes de que definitivamente el nutriente llegue, lo sintetiza, lo almacena y lo deja ahí, esperando que llegue ese momento, digamos, de esa etapa fenológica para poder aprovecharlo. Entonces yo sí creo verdaderamente que los microorganismos sí son capaces de resolver todos estos problemas, ¿verdad?
es decir, resolver básicamente, digamos, todos estos desórdenes fisiológicos que muchas veces se dan en nuestros cultivos, ¿verdad? Es decir, tenemos una excelente actividad radicular, que esto lo proporcionan precisamente estos microorganismos. Tenemos una buena inducción de auxinas, tenemos una buena inducción de citoquinina, tenemos una buena inducción de todas las hormonas que juegan un papel muy importante, digamos, en ese equilibrio hormonal, ¿verdad? Entonces, para mí, en eso consiste un suelo supresivo, un suelo que está en equilibrio, un suelo que tiene todas las características biológicas o microbiológicas que son necesarias para que se puedan sintetizar estos compuestos que la planta necesita. Debemos de entender que dentro de los microorganismos hay algunos que son capaces, facultativos, que pueden vivir en condiciones de ausencia de oxígeno y presencia de él. Pueden vivir en las dos condiciones. Y otros que son capaces también de elaborar metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios son los que prácticamente hacen un trabajo interesante porque verdaderamente ayudan a la planta a defenderla de ciertos ataques, verdaderamente de ciertos problemas fitosanitarios. Hay muchas formas en que la planta verdaderamente se defiende, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que de las formas más comunes es la antibiosis, que es básicamente la producción de antibióticos de formas que ellos sintetizan estas micotoxinas. La otra es básicamente el parasitismo, que es el que se conoce de forma muy común. Son capaces de provocar ese parasitismo, en donde verdaderamente ellos lo que hacen es que por espacio de alimento compiten y pueden precisamente superar la presencia de cualquier patógeno. Está la otra forma, que es el siderófos, y esto básicamente consiste en una producción de metabolitos secundarios, que es lo que precisamente estoy hablando ahorita, ¿verdad? La presencia de estos metabolitos ayudan a disminuir la disponibilidad para otros microorganismos, ¿verdad? Y lo que hacen estos metabolitos es que pueden quelatar ciertas sustancias que en alguna medida sirven de medio de reproducción para ciertos patógenos, ¿verdad? Entonces, quelatan estas sustancias como el hierro, por ejemplo, disminuyendo su disponibilidad y hacen que en cierto modo los microorganismos patógenos no se puedan desarrollar. Y la otra forma de defensa que es muy común es precisamente la que está relacionada con resistencia sistémica inducida, ¿verdad? Que esta básicamente es algo que nosotros la estamos descubriendo cada vez más. Es la forma natural en que la planta se puede defender, ¿verdad? A través de, digamos, prácticamente liberar ciertos aromas o ciertas, digamos, ciertas señales bioquímicas que permiten que la planta de forma natural se pueda defender del ataque de muchas de estas situaciones, enfermedades. Potencializan, digamos, la formación de auxinas, ¿verdad? La formación de fitoalexinas, que son las que ayudan, por ejemplo, también, digamos, a producir ciertas sustancias que la planta requiere para poder, digamos, en alguna medida producir sus propios productos que le van a ayudar a defenderse del ataque de hongos, especialmente hongos de la clase de los oomycetos, que son los que más prevalecen para poderse controlar con este tipo de reacciones, ¿verdad? Okay. Yo no sé si hay más que hablar, pero sí, por ahí voy. ¿Ah? Muchas gracias, don Ernesto. No, definitivamente, ingeniero, es tanto lo que hay que hablar, como bien dice usted, y pues quisiéramos más tiempo. Sin embargo, pues yo creo que llegamos a los mismos puntos, ¿no? Usted hablaba, o sea, cuando hablábamos de un suelo supresivo, es un suelo en equilibrio. Nosotros mencionamos siempre el tema del equilibrio, sobre todo que sea, o incluso que tengamos todavía más población de microorganismos eficaces o benéficos, ¿no? Entonces, pues, con esto, ingeniero y apreciables expositores y las personas que aún nos acompañan y que seguramente algún día verán este material también, pues queremos agradecerles realmente. Nos sentimos más que satisfechos, sobre todo por el apoyo que hemos tenido de cada uno de ustedes, estimados colegas, profesionales, expositores, pues que han dado su tiempo, han dado un cúmulo de experiencias en tan poco tiempo. Y yo creo que
lo valoramos con altos quilates realmente, porque sabemos que toda esta información debiera ser necesaria desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros estamos contribuyendo en a esta fecha de la vida, ¿no? Pero creemos que no estamos tarde si definitivamente empezamos a tomar acciones. Tarde vamos a estar si seguimos sin actuar, sin hacer algún cambio como el que nosotros proponemos del uso de la tecnología contenida en LEM o la línea mejora que nosotros manejamos acá en Guatemala en cada uno de sus productos, ¿no? Entonces, apreciables amigos que todavía nos sintonizan, pues de nuevo nuestro agradecimiento. De veras que quisiéramos que esto perdurara por más tiempo, sin embargo, pues de alguna manera estamos conscientes también de que pues el tiempo apremia y queremos agradecerles a cada uno de nuestros expositores, al ingeniero Ovidio Rabinal, al ingeniero James Terró, al ingeniero Alex Castañeda, al ingeniero Francis Reyes y a usted también, ingeniero Ernesto Lewin, por cada uno de los aportes que han hecho con nosotros. De veras que les agradecemos bastante, como lo hicimos en cada una de sus exposiciones, como lo estamos haciendo en este foro, que creo que seguimos contribuyendo y muchas gracias por todo eso. Yo no sé si todavía quisieran despedirse, les vamos a conceder un minutito ahí a cada uno de los que así lo quisieran hacer, especialmente a ustedes, amigos expositores, y decirles, y espero que desde ya acepten una siguiente invitación, que estamos seguros que hay mucho de qué seguir hablando y seguramente pues los tomaremos en cuenta para una futura exposición que nosotros como Emagro, que somos una empresa también que estamos teniendo esa alta responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera dejarlos un minutito previo a hacer la despedida final y colocar también ahí cada uno de nuestros contactos, redes, páginas, etcétera, para que ustedes lo puedan tener también. Entonces, le concedo ahí la palabra. No sé si el ingeniero Ovidio Rabinal quisiera despedirse ahí en un minutito más de tiempo. Sí, sinceramente, solo quiero dar un mensaje. Yo creo que todos tenemos que tener presente que nuestra función es reactivar la agricultura. Ya explicamos más o menos los pasos que hay que hacer y siempre tener presente que nuestro suelo la tenemos que mejorar día a día a través de la aplicación de todos los materiales orgánicos, los microorganismos, porque es importante mantenerla y para que nosotros, que ese recurso natural que nosotros tenemos, pues ahí que se esté todo el tiempo. Hay que tomar en cuenta que el recurso natural no es un recurso, el recurso suelo no es un recurso natural renovable. Como decir, corto una planta y viene el retoño, ¿no? Entonces, el mensaje es que tengamos esa idea y que nosotros también contribuyamos a mejorar no solo el suelo, la conservación de las fuentes de agua, el medio ambiente. Todo eso nos lleva a una agricultura sostenible, una agricultura que todos deseamos tener y con la ayuda de Dios y con nuestros conocimientos y nuestras prácticas lo podemos lograr. Queridos amigos, ahí estamos y hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Ovidio Rabinal, muy amable por su tiempo, por su participación y por su conocimiento compartido también. Como usted bien lo ha dicho, debemos de ser agentes de cambio, agentes de promoción de nuevas tecnologías y de hacer que esto sea una realidad. Ingeniero Ernesto Lewin, si usted quisiera despedirse en un momentito, pues le agradecemos sus palabras finales. Gracias, Ángel. Agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo y sobre todo por la oportunidad y por este congresito que nos enseña a todos. Todos aprendemos. Es increíble la cantidad de conocimiento que se desarrolla en estas actividades. Yo quisiera solo dejar nada más en el ambiente que tenemos un reto tanto como profesionales como seres humanos ante la vida, ¿verdad? Los retos son extraordinariamente fuertes, pero que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Una de ellas es hacer conciencia de la pérdida de suelo que tenemos, ¿verdad? Anualmente. Es increíble la cantidad de suelo que se pierde
por dos conceptos, por desertificación y pues el otro concepto es por sequía, ¿verdad? Por falta de agua. Entonces, en el entorno donde nos toca a nosotros desenvolvernos, es importante llevar alternativas que sean muy sostenibles y sustentables para nuestro agricultor, ¿verdad? Ya es importante ir rompiendo paradigmas que se nos enseñaron de una manera muy equivocada, ¿verdad? Yo creo que, como decíamos, nuestros antiguos agricultores pudieron verdaderamente hacer una actividad agrícola muy, pero muy rentable y muy sana, ¿verdad? Eso es algo que realmente se debe de valorar y debemos de irnos hacia atrás y empezar a investigar qué era lo que ellos hacían que nosotros no somos capaces de hacer ahora. Y cada vez nos vamos a ir dando cuenta es que ellos verdaderamente respetaron el recurso natural y los supieron trabajar de una manera muy eficiente. Entonces hoy tenemos ese reto y como personas tenemos que involucrarnos más y pedirle mucho, digamos, a Dios que nos dé la oportunidad verdaderamente de poder recuperar todo este tiempo que hemos tenido perdido, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero Ernesto Lewin. Pues entonces también agradezco a los expositores. Ahí nuestro saludo para el ingeniero James Terró, para el ingeniero Francis Reyes y al ingeniero Alex Castañeda. Entonces también un fuerte agradecimiento a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Este evento pues conlleva mucho esfuerzo de tiempo y recursos, etcétera, pero créanme que lo hacemos con mucho aprecio. Y lo hacemos porque dentro de nuestro propósito está todo esto, ¿verdad? Reducir, como decía ahí, el impacto que causan las aguas residuales, darle un manejo correcto a la materia orgánica, hacer más eficiente el uso de los suelos. Ese propósito es el que lo queremos hacer meta con cada uno de ustedes, ¿verdad? Lograr esa meta. Entonces, agradecemos a todos nuevamente y pues estamos ahí siempre a la orden como Emagro. Ahí vamos a dejar en este momento también nuestros contactos para que ustedes pues puedan hacer uso de ellos en su momento y vamos a dar por finalizado nuestro primer Congreso Internacional Reactiva tu Agricultura. Nos vemos en un próximo evento